Minuto 96. Pedro Vite es nuevo refuerzo de Pumas, y más allá de todo lo que se pueda decir del chico actualmente, empezando por sus orígenes como futbolista, suena como un fichaje bastante alentador, con un grandísimo futuro todavía para sus 23 años, pues fue considerado como una de las joyas a seguir del fútbol sudamericano desde su proceso formativo en Independiente del Valle, siempre tomado en cuenta además para las selecciones menores de su país, donde lograba tener un peso importante desde sus primeros partidos. Muy bonito formar parte de esta lista y este equipo que estamos trabajando el año pasado y esperamos hacer lo mejor en el sudamericano. Muy contento, cumplir años aquí vistiendo la camiseta de tu selección y haciendo un gol para tu país. Pedro fue parte de la selección ecuatoriana sub-17 que jugó el Mundial de la categoría en 2019 y a lo largo de todo el camino, pasando por la clasificación sudamericana y justa mundialista, el futuro refuerzo de Pumas se hizo presente en el marcador hasta 6 veces con 3 asistencias y 3 goles, que fueron muy importantes para que Ecuador pudiera llegar a unos octavos de final, donde Italia apenas pudo echarlos por la mínima del torneo, y aunque el recuerdo terminó amargo, el chico tenía todo para seguir creciendo. Se dio la vuelta y aquí está el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Un disparo, Pedro Jean-Pierre Vite termina poniendo el del empate, le pega con un zurdazo con el cuchillo entre los dientes con convicción. Para el siguiente año, 2020, manteniendo ese estatus de promesa importante, se mantuvo haciendo goles en torneos y partidos internacionales con la camiseta de Independiente del Valle, demostrando su técnica y un vínculo con ganar desde su temprana edad, con el que los jugadores diferentes siempre cuentan. Participó en la Libertadores Sub-20 de ese año, siendo titular en todos los partidos, para terminar siendo parte del equipo que se coronó campeón de ese certamen. Para su carrera, pues con apenas 18 años, el chico haría su debut en el primer equipo de Independiente, disputando 8 minutos contra el Orense en la primera fecha, y luego, unos días después, haciendo también su debut goleador contra el Macará. Va a hacer que justamente Vite tenga un debut soñado en la primera división del fútbol ecuatoriano, chico de 18 años, que definía con el arco libre y le daba esperanza. Desde ya, el joven Pedro Vite seguía demostrando que su talento estaba incluso para Europa, pues terminó su primera experiencia en la máxima categoría de su país con otro gol más y 4 asistencias, además de coronarse campeón de Ecuador ese año. Números y datos llamativos para un futbolista menor de 20 en cualquier liga, que se complementarían perfectamente con su primera experiencia en la Libertadores. Pedro Vite, con 19 años ya cumplidos, hizo su primer gol internacional a nivel clubes contra Unión Española, dando cuenta de esa facilidad que tiene para llegar de atrás a las jugadas. Luego, jugó un gran partido contra Gremio en la serie que le dio el pase a su equipo para la fase de grupos. Se quedó a nada de marcar un golazo, tuvo control de la pelota, calma para encontrar siempre ese pase justo y buena visión. De hecho, uno de los goles de Independiente del Valle se derivó de la buena continuidad que le pudo dar Vite a la acción con su buen toque de pelota. El chico llamaba mucho la atención por estos detalles, sutiles pero que se magnificaban por su edad, pues daba la impresión de que estábamos viendo a un futbolista mayor y no a un debutante en las primeras categorías del fútbol sudamericano. Y este hombre, Pedro Vite, iba a poner la creatividad en metros finales. Jugada entre Brian Montenegro y el mismo Vite que la arrancó, termina definiendo, eludiendo tanto a Vallecilla como a Pizorno. Así, con ese presente, Pedro Vite fue buscado por el Vancouver Whitecaps. Sí, un club de una liga que muchos siguen menospreciando, pero que a su vez ha sido semillero para buenos talentos, de la categoría, por ejemplo, de Alfonso Davies. La joya ecuatoriana tenía todo para seguir creciendo entonces, además en un entorno diferente que eso marca mucho, con un sueldo y estilo de vida diferentes. Todos los que de alguna forma somos migrantes, independientemente de la industria en la que nos encontramos, pasamos por muchísimos procesos. La adaptación, cómo se fue dando este proceso en ti. Honestamente un poco complicado. Yo tenía 18, 19 años cuando me tocó salir. Me tocó llegar aquí solo, sin mi mamá, sin mi papá. Una cultura nueva, un idioma nuevo. Honestamente yo no sabía nada de inglés. Los primeros 6 meses fueron 6 meses honestamente horrible para mí, en temas futbolísticos, en temas personal de mi vida. Pero como te digo, tengo un psicólogo también que ha estado conmigo desde que tengo 12 años. Él estuvo constantemente ahí conmigo y yo siempre le doy crédito a él, se llama Víctor Guamán. Tener un psicólogo no es malo,
porque te ayuda mucho a crecer por dentro y te hace madurar. Yo maduré mucho aquí en Vancouver. En su primera temporada en la MLS, que comenzó en 2022, Pedro hizo 3 goles y puso 2 asistencias en 27 partidos. Números quizás no tan vistosos para lo que prometía, pero había que tomar en cuenta ese periodo de adaptación inicial natural para cualquier futbolista que va a un país diferente. Ya en su segunda temporada, el chico se terminó afianzando muy bien, siendo titular habitualmente y disputando 45 partidos, haciendo 6 goles y 2 asistencias, incluida una participación destacada en la Leagues Cup contra Tigres, donde hizo el gol y fue de las razones por la que su club llevó a la tanda de penales la definición de aquel resultado. Fue la temporada de consolidación por parte del jugador, que además lo llevaría a ser titular habitual en el esquema de Vanni Sartini. Para la 2023-2024 fue convocado ya a su selección mayor para disputar las eliminatorias sudamericanas. Ha tenido 7 apariciones en las últimas 10 fechas de esa competición, donde tiene 2 asistencias. A nivel clubes, el año pasado también se mantuvo como titular y de hecho consiguió ganar un título más, esta vez en la Championship canadiense, donde jugó todos los partidos posibles contra el Calgary en cuartos de final. Luego en la semifinal afianzándose como habitual y en la final donde su equipo se coronó campeón del certamen en penales contra nada más y nada menos que el Toronto, que siempre está arriba de todos como el mejor club de aquel país. Y así llegamos al día de hoy. Vite para 2025 ya con un cambio en la dirección técnica de su club, ya con un rol más ofensivo, volvió a la senda del gol en esta primera mitad de año, logrando hacer 5 dianas y 4 asistencias, siendo parte además del plantel con una de las mejores actuaciones de la historia, si no es que la mejor actuación de la historia de un club canadiense en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde un gol y asistencia del ecuatoriano contra el Miami, sus movimientos e intensidad en el terreno de juego, su visión de campo y su gran trabajo físico en la mitad de la cancha fueron claves para que los Caps disputaran la final ante Cruz Azul. Por eso podemos hablar de un joven talento muy consolidado. De hecho, parece que Pedro tomó el camino que Quispe no ha podido con Pumas, que es llegar a una edad temprana aún a terminar de explotar como talento, y Vite logró rectificar, sí, por su lado, su estatus de joya en una liga como la MLS y en la zona de CONCACAF. Y de menos, para esta ocasión, se le tiene que reconocer a la gente de Pumas que haya hecho el esfuerzo por un futbolista así, que además te pasó por toda la cara, y eso lo vamos a revisar. ¿Qué te puede aportar Vite a nivel táctico en el esquema de Efraín Juárez? ¿Quién es su representante? ¿Será el mejor fichaje de este periodo? Pues todo eso y más en el segundo bloque de este video, no sin antes pedirte por favor que dejes tu like, comentes, compartas y te suscribas a este canal para que el algoritmo siga recomendando estos análisis. Continuamos. Para el esquema de Efraín Juárez, Vite vendrá a cumplir con una función similar a la que Leo Suárez estaba considerado, que era un extremo, digamos, nominal de inicio, pero casi siempre hacía esta función de recorrer hacia el centro. Y pongámoslo en perspectiva con lo que pasó en la serie contra los Caps en la CONCACAF. Primer partido, Vite recorriendo permanentemente hacia esta zona, acá lo vemos claramente cómo se mete hacia el centro de a poco según avance su equipo, y al final su estancia frente a los centrales, el gran control y visión para poder devolver el pase a la banda es clave para que la jugada progrese y casi termine en gol para el Vancouver. Pedro Vite tiene una de las características más deseables en un mediocampista, puede llegar de segunda línea a definir una jugada de gol, es experto en eso y justo en el esquema de Efraín esa cualidad es importantísima. Recordemos el partido contra Santos, donde Pumas llegaba con mucha gente al área, pero a su vez sin demasiada efectividad, con gente dando pases tímidos e intentando encontrar un espacio óptimo, pero al final de cuentas con una definición bastante eficiente. Vite tiene esa gran técnica, gran definición para estas jugadas y además no es el típico buen pasador estilo Piero Quispe. Puede tener esa idea para manejar la bola también o sacar algún pase distinto de vez en cuando, y además tiene este compromiso táctico de aparecer en la media cancha para robar la pelota, ir a trabar al contrario, una cuestión relevante para el estilo de Pumas, ese compromiso de todos los jugadores del campo para intentar recuperar de inmediato después de la pérdida. Luego vamos a explicar otro movimiento interesante del ecuatoriano. Sabe jugar con un lateral ofensivo de su lado. Por ejemplo, si llegara a estar como titular con Álvaro Angulo, tomando como ejemplo la jugada que fue recurrente en la ida de los Caps contra Pumas, Vite recorría y jalaba marcas de afuera hacia adentro, para que su compañero, que era prácticamente un extremo habilitado como lateral, tuviera un mano a mano permanentemente por ese lado. Va a ser interesante ese costado de los Pumas con la mancuerna que estos dos podrían generar, porque incluso, como vamos a ver en este otro ejemplo, Vite tiene esa facilidad de salir de su zona con la pelota y poner este tipo de pases filtrados
centrados para abrir defensas. Acá se lo tira justamente a este lateral hecho extremo. Otra de las cualidades que hacen que un jugador sea caro, intermedio o barato es la visión de campo, la forma en que pueden encontrar ese espacio perfecto para hacer que una jugada cobre otra dimensión cuando la pelota pasa por sus pies. El chico Vite tiene cosas de fuera de serie por esto, que acá podría explotar si le dan esa constancia y por supuesto si mantiene un nivel parecido acá que lo que hacía en Vancouver. Nadie cuestionaría si le gana la titularidad a Piero Quispe, por ejemplo, ya que el ecuatoriano también puede partir desde el centro y sería un gran complemento para Carrasquilla y Caicedo, pues tiene ese sacrificio y esa gran forma de conectar con sus compañeros para hacer que la jugada progrese. Otro ejemplo de esto que decimos lo encontramos en el primer tiempo de la vuelta contra los Caps por la CONCACAF. Vite desarmó a Pumas y empezó la jugada desde el medio campo con una devolución de su compañero y luego una carrera de afuera hacia adentro donde Quispe, Caicedo y el impresentable Lisandro Magallán se quedaron viendo cómo se metía al área, pero no les daba para quitarle la pelota. Vite finalmente dejó el balón a su compañero que puso el centro para el golazo que ponía el 1-0 de aquel partido. Esto es Pedro Vite en jugadas concisas, por eso creo que el cuerpo técnico se ha decidido por él, pues logró dar una actuación definitiva en CU para que su equipo lograra el pase a la siguiente ronda. Y quizás, dentro de todo lo malo que hubo aquella noche podrida, que la gente de inteligencia deportiva haya visto con atención al ecuatoriano y que hoy lo están fichando, considero que será lo único rescatable de aquella fecha. Otra de las cosas, por último, que le veo a este jugador que también viene como anillo al dedo a este equipo es su forma de encontrar este tipo de pases largos, además de la técnica que te pueden ofrecer una buena variante al ataque cuando quieras apostar por el juego directo. Vite es muy técnico. Volvemos a esto porque sigo leyendo gente que se lamenta por la salida de Leo Suárez, pero acá, con el joven ecuatoriano, tenemos a un futbolista sin un historial de lesiones riesgoso como el del argentino, con más disposición de avanzar, de pelear, de moverse en la cancha y por su edad muchísimo más potencial seguramente que explotar. Sumémosle por último el dato de su agencia representante, AGN Football, que tiene detrás, entre otros, a dos nombres principales, Mateus Asaf y Augusto Nogueira, este último siendo el descubridor de talentos como Alexandre Pato, Emerson o Luis Adriano, con 25 años de experiencia. Poco más que decir sobre ellos en realidad, se dedican al trato del futbolista y tienen alguna presencia ya en Liga MX con Ferraréis en el Atlas o Bruno Méndez en Toluca. No parecen ni son del tipo de agencias extrañas de las que llegaban la mayoría de los refuerzos en los últimos 2 años. Pumas empieza a alejarse de ese tipo de talentos, que al final se fueron libres la mayoría y dieron mucho menos de lo que se esperaba de ellos. Por esto, considero que este fichaje va a terminar siendo muy agradecido por la afición con el correr del semestre. Me atrevo a decir, un futbolista que pinta para ser inamovible en algún momento para Pumas. Muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 214 de Minuto 96. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a SG7 FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés e hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos Yale Parada, Pepe Rashid, Rumi Cabañas, Carlos Zamora Sotelo, Junfer, El Balazo, Rocío García, Óscar Espinosa, Alejandro Villa, Manuel Ordorica, Javier Bates, Irra Sandoval, Antoine Rojas, Camazots, Manuel Aguileta, Jafet Guzmán, Mac Califor y su hermana Yara, Edgar Ragde hasta Utah, Panda Roses, Uriel y su esposa Edith, feliz cumpleaños, Bunner TV, Ángel López, El Funes, Arturo Solís, Lord Keps ML, Tavo Cervantes, Isaac Gómez, Oma BR, Fabián Carrera, Juan Valdemar, Renosila, Ceder Vega, Rick Cebadúa, Pablo Aguilar, Martín Villegas, Adrián Hernández, Maciel Martínez, Rubiel Gamboa y familia hasta Villaflores, Chiapas, Leonardo López, Hugo Bat, Abraham Ramírez, Isacrac, César Martinioli, Jesús Osvaldo Hernández, Jesús Valle, Yoshinator, Fadric CG, Miguel Tep, Mike Sens, Gerardo Glés, Alberto Roquero, Ariel Arriaga, Mando y Mauro Lemus, Mauricio Morales, Hayan Yes, Manuel Solís, John Ramírez, Uriel Hernández, MGPM Podcast, Ville Rebel, Roy García, Ranco Sasa, Lágrimas Negras de un Vampiro, Oscar, Eduardo Rodríguez, Ricardo Silva, Iván Serrano, Alexis Sanz, Eduardo Sánchez, Máximo Ramsés, Albert X, Brandon B, Jacobo Mirraji, Mortenwold Johansen, Babyface, Luis Aníbal Bárcenas, Killer Wars, Álvaro Leiva, Xavi Torres, Félix Ocampo, José Tadeo Macías Medrano, Fer el Puma, Mapsin Z3, Benedetto 6294, EZ Zank, Giobolt, Emanuel Zamora, Androli, Elías Quintana, Gabriel Ramos, Matías Films, Rodrigo Domínguez, Alexis Flores y Carlos Real. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.